Buenas tardes. Empezamos a ver tema específico de quinto que van a usar sexto, séptimo y los años sucesivos de estudios superiores, el ensayo. Hasta ahora ustedes vienen trabajando con argumentación, pero el ensayo es un tipo específico de texto argumentativo. Yo les sugiero que se impriman todos los materiales que yo les mandé, el PDF, los Word. Primero este material del ensayo, las estrategias, luego tienen la paráfrasis, que ya les voy a explicar cómo está armado, por qué tiene ese tono. Después tienen el decálogo del escritor y luego los ejemplos. En ese orden tendrían que estar abrochados los materiales para ustedes, digamos. Les recomiendo que impriman y que lo tengan a mano al momento de ver este video. Así que los que puedan, por supuesto, esto depende de las posibilidades de cada uno, si pueden imprimir y pausan el video, van a imprimirlo, lo ven con el material porque voy a dar muchas explicaciones que conviene que lo apunten. Primeramente para que cuando ustedes empiecen a escribir ensayo, mientras estemos en este contexto, lo tengan a mano aparte y no tengan que abrir todas las ventanas del Windows. Y en segundo lugar, porque es un material que pueden tener quinto, sexto y séptimo. Cualquier ensayo que ustedes hagan en el aula tienen permitido tener estos materiales. Así que sería bueno que ya los tengan a mano y bien trabajados. El material que ustedes tienen de los ejemplos tienen muchos colores. Pueden seleccionar todo, para eso está en Word y no en PDF. Pueden seleccionar todo, borrar el resaltador, imprimirlo, pintarlo y apuntarlo, no hay ningún problema. Y los que no puedan, por supuesto, se entiende, ténganlo siempre a mano en los archivos. Si quieren pueden juntarlos y lo voy a dejar como fotocopia cuando regresemos. Los que no vayan a imprimir, saquen una hoja de carpeta, un par, y vayan tomando notas, de manera a tener siempre a mano. Este material, esta fotocopia impresa o digital, léanla y empezamos con la explicación en el video. El ensayo, como les decía, es un tipo de texto argumentativo. Textos argumentativos son tanto el ensayo como la publicidad, la nota editorial, la opinión, etc. Pero son muy distintos entre sí. Todos buscan que la otra persona tome una actitud específica. La publicidad, que alguien compre algo. La opinión, yo siempre busco con mi opinión que el otro me secunde, que opine lo mismo que yo. Y el ensayo también adherir a una postura en lo que yo creo o en los valores que defiendo. Sin embargo, se construye de manera muy distinta. Primero detalle que voy a apuntar. El ensayo, hay una diferencia en argumentación entre lo que es convencer y persuadir. Convencer siempre apela a la razón, la persuasión apela a los sentimientos y emociones, como el miedo, la lástima. Es decir, que la persuasión recurre, mejor dicho, a la violencia y a la intimación, al sentimentalismo. El ensayo no es persuasión, el ensayo busca convencer, es decir, que es una actividad racional. Por más de que tenga una postura personal, por más de que sea un punto de vista, por más de que sea polémico, siempre va a apelar a la racionalidad, nunca a la violencia, ni a la mentira, la falsedad o la lástima. Por lo tanto, son cosas que un ensayista no puede usar para escribir. Otro aspecto. El ensayo es un texto literario. Así como la novela, la poesía, el teatro, el ensayo se considera un tipo de género literario. Por eso es distinto, superior a lo que es la publicidad o la opinión. Y por eso implica un acto de raciocinio, porque lo que se crea es una obra de arte. Por lo tanto, la escritura del ensayo busca convencer mediante recursos y tropos estéticos. Es decir, lo que apela siempre va a ser, a través de lo artístico, al nivel de una percepción superior. Ya vamos a explicar esto con los ejemplos. Pero aspectos importantes a tener en cuenta de qué es un ensayo. Primeramente, toda esta teoría
le voy a explicar con los ejemplos y luego vamos a volver aquí a los recursos donde les voy a decir cuáles son los conectores de cada uno. Miren acá. Ustedes tienen una serie de textos, de tipo de textos que venían trabajando hasta ahora. Tienen informe, texto explicativo, tesis de investigación y ensayos. Para que ustedes vayan notando la diferencia del tono y después la diferencia del tono del ensayo con otros tipos de argumentación. La explicación se basa en conceptos científicos, es decir, está avalada por una comunidad científica de cualquiera de las ciencias y de las artes, son definiciones del diccionario, son objetivos y desarrollan conceptos establecidos por distintos autores. El informe se eleva a quien lo solicita, tiene una estructura específica. La tesis de investigación es un trabajo mucho más largo en el cual hay una postura, es decir, va un paso más allá del ensayo porque hay una postura sobre un problema que se quiere trabajar, pero el desarrollo implica muchísimo estudio de campo, bibliografía, por eso son textos mucho más extensos, van de 120 a 500 páginas. Hasta acá, sin embargo, son todos desarrollos conceptuales, prioritariamente, es decir, explicar y desarrollar conceptos con distintas estructuras. El ensayo, en cambio, está primero la cuestión retórica, que tiene que ver con convencer, pero mediante un uso especial de la palabra, un uso poético, un uso lleno de recursos, de estrategias. Sin embargo, y ustedes verán todo lo que es la parte en verde, se mantienen las cuestiones conceptuales, es decir, va a explicar conceptos, va a asumir muchos recursos explicativos, muchas estrategias, van a haber definiciones, comparaciones, ejemplos, descripciones. Eso tiene que haber, porque el contenido científico es lo que sustenta una postura racional. Fíjense, estos 4 tipos de textos son todos de un mismo tema. Siempre es de un conflicto educativo, alguna situación educativa. En el informe es más bien descriptivo, acá es más bien en la explicación una definición. Descriptivo de una situación sumamente objetiva, sin participación. Solo en la conclusión se da una apreciación subjetiva, pero de ninguna manera invasiva. En cambio, en el ensayo hay explicación, hay conceptos, pero son para avalar la postura propia. El tema es el mismo, la educación. Pero el ensayo no tiene solamente un tema, tiene una postura que es la tesis. La postura, la tesis, es a favor o en contra de un tema. En este caso, a favor, en contra de la educación. Este ejemplo es necesaria, a favor. Esa es la tesis. La tesis es la postura que uno defiende. Para defender esa postura necesita fundamentos. Y aquí viene la primera definición entre la argumentación del ensayo y de otros textos. El ensayo no es una opinión. Una opinión es algo que uno cree, algo que uno dice y que se respeta. Por supuesto, uno puede pensar o no distinto, pero se respeta. El ensayo no es una opinión, no es yo creo esto porque sí y es así y listo. No es que yo voy a convencer al otro porque el otro tiene que pensar igual que yo porque a mí se me ocurre pensar eso. Yo, si quiero convencer al otro, tengo que fundamentar. Por lo tanto, no es una opinión. Yo tengo muchos motivos, o debería tenerlos si me voy a lanzar a escribir, tengo que tener muchos motivos para creer lo que estoy diciendo. Y tengo que tener muchos más motivos para que el otro crea lo que yo digo. Y esos motivos, en primer lugar, me los van a avalar la comunidad científica de cualquier área. Y tengo que conocer cuál es entonces la postura. Por eso, el ensayo es el texto de un especialista. Si ustedes leyeron el Decálogo, recordarán de las 10 reglas para ser ensayista, una es
escribir sobre un tema que se conozca. El ensayo es el texto de un especialista. Un texto breve. Máximo 6 hojas es un texto breve porque un informe avanza de 10, ya les dije la tesis va de 120 a 500. 6 hojas a doble espacio en Word es un texto muy breve, ese es el máximo. Suelen ser más cortos, ustedes tienen 2 ejemplos de 4 párrafos. Por lo tanto, son textos breves, concisos, pero de especialistas, es decir, muy contundentes en cuanto a su contenido. No se puede hablar de algo que no se sabe, eso es una opinión y punto. El ensayo no es una opinión, hay que dominar el tema si se pretende que uno defienda esa postura. Simplemente, si no, la opinión se respeta, pero uno no tiene por qué adherirse a la opinión del otro, porque el otro también debería respetar la opinión de uno. El ensayo, si busca convencer mediante la racionalidad, tiene que dar los motivos, tiene que explicar por qué. Si yo digo es necesaria, tengo que decir por qué, y ahí empieza mi desarrollo. Uno de los elementos que voy a usar para explicar por qué son justamente conceptos. En este caso, tengo el concepto del medio ambiente, la relación con la extinción, concepto de neurología, el cerebro, la historia. Y para el ensayo, por más de que sea un punto de vista subjetivo, los conceptos siempre tienen que estar bien. Yo no puedo sacar una frase de contexto solamente para usarla en mi ensayo, porque ahí estaría mintiendo y no estaría convenciendo, estaría persuadiendo, apelando a un engaño, no a una actividad racional. Si yo digo, por ejemplo, el Cid era una persona sumisa, porque obedecía al rey, estoy cometiendo una ignorancia porque estoy desconociendo completamente lo que es el contexto de la Edad Media y cómo se manejaba. Que hoy las cosas sean distintas es otro tema, pero no era sumiso, era fiel. Hoy en día no lo consideramos porque además nosotros no tenemos monarquía. Entonces, esas diferencias es la que hacen a un especialista y a un opinólogo. Y este es un trabajo de especialistas. Luego, esa información se puede presentar de manera retórica. Esto significa que, por ejemplo, yo tengo definiciones de diccionario, como las que están señaladas en verde, pero también tengo aquí ser libre, saber soportar las consecuencias de nuestros actos. Una definición metafórica, que son válidas en el ensayo, porque acá no estoy mintiendo. Por supuesto que es eso. No es solamente eso. Pero esa es la metáfora, esa parcialidad que me sirve para esta situación. Si yo voy a la definición de libertad en el diccionario, me va a decir otra cosa, me va a decir que es un concepto moral, perteneciente a la ética, etc. Pero aquí yo estoy creando un concepto porque lo necesito para convencer y lo estoy creando de forma verdadera. Y de esa manera yo transformo el conocimiento del que soy especialista y del que estoy apropiado para decirle al otro de tal forma que crea lo que yo le estoy diciendo. Y ese es el estilo de la escritura del ensayo. Es una cuestión de fluir suave, lento, de tal manera que no crea el otro que yo le estoy obligando a creer, sino que caiga y que termine sintiendo que sí, aunque no me quería convencer, yo me dejo convencer solo, porque es indudable lo que está diciendo, porque es certero, porque tiene fundamentos, porque tiene razón, y sobre todo por lo que me dice es bueno. Acuérdense que lo bueno es un concepto universal, tiene que ser bueno para todos, ese es el concepto del bien. Y esa es la idea que tiene que transmitir el ensayo cuando uno lee. No es que me está obligando a que yo piense esto. Yo soy libre de decidir y elijo libremente creerlo porque creo que está bien lo que dice. Caigo de alguna forma en la sutileza del escritor. No me imponen un pensamiento. Me convenzo. Yo soy el que me convenzo. Por todos los fundamentos que me da la otra persona, lo que me da el escritor, pero yo acepto eso. Y acepto sin decir, sí, estaba equivocado, esto es cierto, lo voy a mejorar. No, sorpresivamente,
he reconocido esta verdad. Como caer en una trampa sin darse cuenta. Ese es el objetivo de llevar el ensayo, de llevar la escritura, de no pensar que me van a imponer algo para pensar, sino que yo me voy a deslizar hasta llegar a un pensamiento diferente. ¿Qué recursos podemos ver? Paráfrasis, anécdotas, generalizaciones, causa-consecuencia, definiciones, referencias, negación, etc. Todos esos presentes en un ensayo. ¿Nosotros qué vamos a dar? Exclusivamente ensayos literarios. ¿Por qué? Porque nuestra especialidad es la literatura, es decir, no la especialidad de la escuela, nuestra especialidad en la materia. Si decimos que el ensayo es el texto de un especialista, no se les puede pedir contenido de algo que ustedes no saben o que no se les da. Si ustedes hacen un ensayo de economía y están mal los conceptos, aunque esté bien la estructura, está mal el ensayo porque está mal el concepto básico, que es saber del tema del cual uno habla. ¿Y cómo se justifica eso si nunca se les enseñó de economía? Entonces, cuando hacemos ensayos de literatura, ustedes tienen de dónde fundamentar. Ustedes van a dar una postura del tema, pero la van a fundamentar de acuerdo a lo que han estudiado. Es decir, tienen herramientas para fundamentar sus posturas porque es lo que hemos estudiado y lo que hemos abordado. Por otra parte, tienen la suficiente información como para poder contrastar con otras informaciones que son erróneas, como la que les acabo de mencionar del CIT. Ese es el trabajo crítico que hay que hacer en la escritura de un ensayo. El hecho de asumir qué se cree o qué se sabe y qué postura se toma acerca de lo que uno sabe. Y no mandarse a escribir por escribir, sino simplemente decir, bueno, a ver, ¿conozco de esto? ¿Estoy seguro? Bien, ¿cómo lo tengo ordenado? Una vez que uno tiene esa facilidad, partiendo de lo que nosotros conocemos aquí, que son ensayos literarios, se puede extrapolar a escribir ensayos de cualquier otra cosa y se puede extrapolar a escribir trabajos de cualquier tema, más extensos, tesis, monografías, trabajos prácticos de investigación, etc. La técnica de la escritura, del monitoreo, de la coherencia, es la misma. Habrá que pulir una cuestión de retórica con objetividad, nada más. Pero vamos a partir de lo que sabemos para elaborar este nuevo tipo de trabajos. Miren acá, informe de lectura y un ensayo sobre este soneto pudiera ser de Alfonsina Storni. Ambos textos dicen lo mismo, analizan el mismo contenido. Ahí es donde está el fundamento científico de decir lo que han investigado los teóricos de la literatura, de la ciencia de la literatura, está. Me baso en eso para transmitirlo en el informe. Y sobre ese tema, en mi ensayo, yo establezco una postura. ¿Estoy a favor o estoy en contra? En este caso se está a favor, pero se puede estar en contra, se puede estar en contra de algún aspecto de la obra en la actualidad. Y esas son las cuestiones, recuerden ustedes lo que hablábamos en uno de los videos del CIT, cómo funciona el concepto de la lectura, el máximo nivel de la lectura comprensiva. Es decir, bien, esto quizás no me gusta, pero sirve para esto. O no sirve, pese a que todo el mundo lo haga. Esos conceptos de diferenciar el gusto, el placer del bien, es lo que se va a reflejar en el nivel más avanzado de escritura. Porque justamente si yo escribo un ensayo placentero, voy a lograr atrapar a mi lector y lo voy a convencer sin que se dé cuenta. Es el mismo procedimiento de la lectura. El ensayo, como es un texto literario, si ustedes ven acá, no tiene, porque justamente no tiene una estructura fija. Solo tiene introducción, desarrollo y conclusión. Pero se puede llenar de muchas maneras. Yo lo que les voy a dar son pistas por si hay bloqueos. Es decir,
No sé cómo empezar. Acá empieza con una paráfrasis. La paráfrasis es tomar parte de la frase del autor, del poema, del texto, y usarlos en otro contexto. Alguien comentó cuando hicimos la consulta del Instagram, decía enhorabuena, y está parafraseando al Cid. Espero que esté parafraseando al Cid. La paráfrasis se usa mucho porque no puedo citar todo lo que dice el autor de base, así que lo parafraseo y está bien y hay que saber usarla. Pero si yo no sé cómo empezar de esta forma así tan elegante, puedo usar una anécdota, puedo usar el contexto. El contexto es de lo más importante para empezar a hablar de una obra. Si yo desconozco o me bloqueo, a ver, ¿cómo empiezo? Bueno, a ver, ¿cómo se ve ese tema que quiero hablar en la actualidad? Yo me puedo bloquear en momentos de escribir, pero no en la seguridad que tengo del tema y de la postura. Es decir, debo estar muy segura de cuál es el tema y qué pienso sobre ese tema. Después veo cómo ordeno la información. Si no sé cómo empezar, hablo un poco del contexto del autor. Cuando yo le di el trabajo de don Juan Manuel, decíamos justamente esto. El que ya tuvo una imagen cuando leyó la consigna, ya sabe qué escribir. El que no, bien, a ver, recurra a esto, explique la época, primeramente. 4 oraciones, explico la época y al final, la última oración, doy el tema y la postura. De tales valores se observa la validez o no se observa la validez de tal cosa. También puede ser una anécdota. Hoy en día hay carencia de tal valores. Hablar del tema general, en este caso las mujeres, etc. Esas son ideas para empezar. Después en el desarrollo yo tengo las estrategias argumentativas y los conceptos. Tengo negación, metáfora, regla de justicia, comparación, causa-consecuencia, pregunta retórica, etc. Y después la conclusión. El desarrollo puede ser lo más fácil porque es trabajar sobre los conceptos, solo que especificando la postura. En la conclusión, ¿cómo concluyo si no se me ocurre nada? Y trato de responderme algunas preguntas específicas. A ver, puede ser, por ejemplo, ¿vale la pena leer esto hoy? Si hablamos de ensayos literarios. ¿Tienen validez esas enseñanzas? ¿Tiene valor esa obra? Me respondo esas preguntas. ¿Todos deben saber esto? ¿Todos deben pensar esto? ¿Esto es bueno para qué? Y esas preguntas me van a orientar a armar una conclusión. Por supuesto, las respuestas de esas preguntas. Esto es un ensayo. Determino bien un tema, qué pienso sobre ese tema, si tengo los conocimientos para desarrollar ese tema. Y en oraciones cortas, para ayudar mejor a la comprensión y no perderme, porque estamos practicando un tipo de texto nuevo, mediante recursos, inicio de forma general, planteo la tesis. Nunca planteen la tesis después del segundo párrafo, porque ya avanzaron en el desarrollo y perdieron la tesis. Siempre mejor al final del primero o al principio del segundo. Desarrollo, explico, cito. Siempre explico la cita. Aquí está la sombra y la crítica. Esa es la explicación. Y concluyo proyectando eso a la actualidad. En cuanto a los recursos, ¿qué van a tener para utilizar? Las estrategias argumentativas, algunas explicativas, argumentos también, etc. Vamos a dar algunos nexos conectores para que ustedes vean, para que ustedes apunten también y puedan usarlos en su redacción. Preguntas retóricas. Las preguntas retóricas, ustedes no pueden escribir cosas como ¿esto es válido? Sí, es válido. Y responderse a continuación. Tienen que reformularlas de tal manera que no exijan respuesta, que sean absolutas, que dejen pensando, ¿hasta cuándo se soportará esta situación? ¿Por qué no se ha cambiado definitivamente?
¿Por qué volvemos a cometer los mismos errores? Preguntas de la reflexión, no interesa la respuesta. La negación, no, nadie, nunca. Los recursos argumentativos, a diferencia de los explicativos, pueden mezclarse. Si yo digo nadie, es una negación de la generalización, es lo opuesto al todo. Entonces, muchas veces una oración puede tener varios recursos y eso está bien. Una cita puede tener un recurso. Narrar o contar anécdotas, algo que ha pasado. Sin embargo, cuando uno cuenta la anécdota, nunca usa la primera persona singular. Como no es un texto de opinión, no se puede decir yo creo, yo pienso, yo digo, yo considero. Ustedes ven en el ejemplo de acá arriba que habla del yo, pero es un estilista de muchísimo tiempo que trabaja de forma muy profunda, es muy reconocida, es decir, es una autoridad, una eminencia, por lo tanto puedas escribirlo de esta manera. Al margen hago una acotación, estos textos léanlos, pero como no estamos en clase, no lo vamos a trabajar, para eso tienen los otros textos escritos más sencillos. Volviendo al tema de la primera persona, ¿qué se usa en el ensayo? Primera plural, nosotros, o tercera singular. Consideramos o se considera, la impersonal. ¿Por qué? Primero, por una cuestión de respeto. No se obliga al otro a creer. Segundo, por una cuestión de modestia. Y además, es mucho más general decir, en vez de yo y vos, nosotros creemos esto. Y cuando yo digo nosotros, no soy solamente yo, es mi voz, la voz del juglar, la voz del Cid, la voz de Aristóteles, la voz de Platón y todo lo que se vea reflejado en ese ensayo. Nosotros, la comunidad académica, creemos esto. ¿Quién nos va a cuestionar? Respetuosamente lo decimos. Esas son las técnicas para ir llevando el pensamiento de lo que es el ensayo. Planteo de causa-consecuencia. En consecuencia, por consiguiente, por lo tanto, por ende. Entonces, o al revés también puede ser porque, a causa de, presentar primero la consecuencia y después la causa, debido a, todos son nexos causa-consecuencia. Ejemplificación, por ejemplo, en este caso, hacer analogías es comparaciones. Comparaciones de identidad o de diferencia. A diferencia de, por otra parte, sin embargo, del mismo modo, como la definición que usa es la cita de autoridad que no es la cita del texto. Si yo hablo del mío Cid o de don Juan Manuel, el texto de don Juan Manuel no es la cita. Ahora, si yo busco el texto original de Santo Domingo de Guzmán o del Evangelio, que habla uno de los cuentos, y lo cito el Evangelio de San Juan, eso sí es una cita de autoridad. No la cita que usa el cuento, otra cita para completar la explicación. Si yo busco la cita de Aristóteles, la cita de Platón, para hablar de cómo ellos hablaban de la mujer y cómo se refleja en el Cid, esos son la autoridad. Platón, Aristóteles, el Evangelio, Santo Domingo. Esos son los que validan como cita de autoridad, no la cita del texto. La tautología, que se entiende mucho mejor en el contexto. Por ejemplo, en el texto de Alfonsina, ustedes pueden decir, las mujeres aceptaban sumisamente sus deberes como las tareas del hogar, sin embargo, el silencio seguía siendo silencio. Como queriendo decir, el silencio era malo, era sufrir, era sufriente, era doloroso. Y en vez de decir doloroso, utilizo la misma palabra, el silencio. El héroe es el héroe. Es indiscutible. La tautología tiene ese valor. La regla de justicia. Si se hace esto, también debe hacerse aquello. No es si se hace esto, pasará aquello. Eso es causa-consecuencia. Aunque sea hipotético, es causa-consecuencia. Si se permite esto al quinto A, debe permitirse al quinto B. Y la generalización, los seres humanos, los hombres, las mujeres, la naturaleza, las especies, siempre hablarán en forma colectiva de algo
que tenga validez científica. Es decir, si hablamos, por ejemplo, las mujeres siempre han sido discriminadas a lo largo de la historia, bien, es prácticamente en todos los casos, es cierto. Estará generalizando a justo algunas personas como decir que no lo hacían, pero ahí es lo que me permite introducir la negación. Sin embargo, se levantan héroes como, y se contrasta con la generalización, y se genera el vínculo retórico, genera mucho más impacto. Y de esa manera se va redactando estrategias, estructuras, conocimiento del tema, un ensayo que debe ser el fruto de una reflexión intensa, de un pensamiento crítico, de un juicio asumido, de una postura que no caiga en la violencia, que no caiga en la lástima, sino que sea consciente y sea fuerte, porque esa lectura fuerte, esa lectura criteriosa, nos da fundamentos para relacionarnos en la vida de manera mucho más acertada, mucho más exitosa, mucho más consciente, y nos permite transmitir nuestros pensamientos, compartirlos y además adherir a otras posturas referentes siempre a lo mejor que podemos sacar, siempre a lo más cercano al bien que nos puedan transmitir las diferentes obras literarias.